Me llama a las aguas donde mis pies pueden fallar. Ahí te encuentro en lo incierto. Vamos a comenzar entonces la palabra de esta noche. Yo le voy a pedir a la pastora que así como ella me pide a mí que ore, yo le voy a pedir a ella que ore hoy. Que nos dirija en la oración para que el Espíritu Santo nos tome y podamos impartir la palabra que Él nos puso en nuestro corazón. Gloria a Dios. Oramos entonces. Padre, gracias te damos en esta tarde, en esta noche. Gracias porque hemos podido ver tu mano, Señor, de cuidado sobre cada una de nuestras vidas durante todo este día, Señor. Gracias porque hasta aquí, Señor, tu mano, tu diestra nos ha acompañado. Gracias porque eres bueno, Señor, porque tu misericordia, Señor, es para siempre. Gracias porque nos provees cada día, Señor, y este lugar es un lugar de provisión. Así que te damos gracias, Señor. Padre, te exaltamos, Señor, damos toda la gloria y todo el honor a tu nombre, Jesús. Sabemos que tú eres nuestro Dios, nuestro Rey, Señor, que tú gobiernas sobre cada circunstancia, sobre cada vida, Señor, en esta noche. Y te damos gracias, Señor, por aquellos que hoy, Señor, vienen con un corazón abierto, dispuesto, Señor, a escuchar tu palabra. Padre, en el nombre de Jesús te rogamos que tu Espíritu Santo, Señor, traiga, Señor, esta palabra donde cada uno de nosotros pueda ser afirmado, donde pueda ser, Señor, iluminado en nuestro entendimiento para conocerte cada vez más. Te damos gracias en esta noche. Toma la vida del pastor, de Gustavo, Señor. Yo te ruego, papá, que tú, Señor, seas el que hable, Señor, y que podamos salir edificados, Señor, para que en esta noche podamos ser cada vez más entendidos en tu voluntad y en tu persona, Señor. Gracias. Te damos y te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, en esta noche quiero compartir un pensamiento que el Señor puso en mi corazón esta semana y es una palabra que nos va a bendecir de gran manera, ¿sí? Y el título sería La palabra de Dios nos bendice en gran manera. Ese sería el título para esta noche. Y quiero que vayamos al Salmo 1. Salmo 1, versículos 2 y 3, vamos a leer. Pero yo se los voy a leer de una versión que me gustó mucho. Salmo 1, versículos 2 y 3. Dice: Dios bendice a quienes aman su palabra y alegres la estudian día y noche. Son como árboles sembrados junto a los arroyos. Llegado el momento dan mucho fruto y no se marchitan sus hojas. Todo lo que hace les sale bien. ¡Wow! ¡Qué tremenda palabra cuando la leía! Y este es un pasaje que nos habla que las personas que aman a Dios y que alegres dedican a estudiarla día y noche, a su palabra, dice que van a ser como árboles plantados junto a los arroyos. En otra versión dice junto a corrientes de agua. Y estos producen mucho fruto y sus hojas no se marchitan, no se caen, siempre permanecen verdes, ¿sí? La palabra verde en la palabra es símbolo de estar con vida siempre. La palabra de Dios es de enorme bendición a nuestras vidas y para entender qué es esto de un árbol que lleva mucho fruto y que sus hojas no caen, quiero que vayamos a Jeremías capítulo 17. Jeremías capítulo 17. Voy a leer varios pasajes para ponernos en contexto. Jeremías es un profeta que le está hablando al pueblo de Dios y está en una situación muy particular. Jeremías 17 del 1 al 10. Dice: El pecado de Judá está grabado con cincel de hierro y con punta de diamante. Escuchen bien. El pecado de Judá está grabado con cincel de hierro y con punta de diamante. Está esculpido en la tabla de su corazón.
y en los cuernos de sus altares. Está hablando el corazón como si fuese un corazón de madera y el pecado talló ahí ese corazón. Dice el versículo 2, sus hijos por su parte evocan sus altares y sus imágenes de acera que están junto a los árboles frondosos en las altas colinas. Esto me llama la atención porque siempre Satanás intenta copiar a Dios. Entonces fíjense cómo dice que estas personas que tienen el pecado tallado en sus corazones, dice que están junto a los árboles, junto a los árboles frondosos en las altas colinas, dice en las montañas y en los campos, por causa del pecado que han cometido en los lugares altos de todo tu territorio, yo entregaré al pillaje todos tus tesoros. O sea, estas personas que tienen los pecados en sus corazones, que están, a ver, eran hijos de Israel a los que les estaba hablando, que imitaban a las personas que sí realmente querían buscar a Dios sinceramente y estaban en los lugares altos. Los lugares altos era donde se lo buscaba a Dios. Dice que por causa del pecado Dios los iba a entregar al pillaje, o sea, para que les robaran sus tesoros. Entonces empecemos a escuchar la palabra de Dios. Cuando nos pasan ciertas cosas, ahí es donde tenemos que examinar cómo está nuestro corazón. Dice el versículo 4, ustedes perderán la heredad que les entregué y los haré esclavos de sus enemigos en un país que no conocían, porque han encendido el fuego de mi enojo y en ascuas se mantendrá siempre. Y fíjense este versículo. Versículo 5 dice, así ha dicho el Señor, maldito el hombre que confía en otro hombre, que finca su fuerza en un ser humano, o sea, que pone toda su fuerza, su confianza, dice otra versión, ¿no? Que pone toda su confianza en un ser humano y aparta de mí su corazón. O sea, habíamos visto que el pecado está tallado en el corazón y cuando hay pecado el corazón se aparta de Dios. Dice el versículo 6, ese hombre será como una retama o como la retama en el desierto. Cuando el bien llegue, no lo verá. Al contrario, vivirá en los sequedales del desierto, en lugares completamente despoblados. O sea, el hombre será como la retama en el desierto. La retama era como como la zarza. Como esa zarza que es ese árbol seco que crece en el desierto y ahí queda hasta que de repente se seca tanto que el sol la consume. Dice que va a ser como ese árbol, ahí en el desierto. Pero fíjense que dice, cuando el bien llegue, o sea, cuando venga el bien, no lo verá. Ahora fíjense lo que dice el versículo 7. Pero bendito el hombre que confía en mí, que yo soy el Señor, y que en mí pone su confianza, no en un hombre. Dice, ese hombre es como árbol plantado junto a arroyos, y nos da la misma imagen que el salmista. Una persona que confía en el Señor, que confía y que pone toda su confianza en Él, dice que es como un árbol plantado junto a las aguas, a los arroyos. Dice, echa sus raíces junto a las corrientes, y acá nos amplía esta imagen del árbol, echa sus raíces junto a las corrientes, dice, y no se da cuenta cuando llega el calor. Fíjense el contraste, o sea, una persona que confía en el Señor, dice que cuando venga lo malo, el calor, el frío, son símbolos de que algo no anda bien. ¿Sí? Entonces dice, sus hojas siempre están verdes, siempre hay vida en esa persona, siempre hay gozo, siempre hay alegría, el verde es esperanza. Dice, y en los años de sequía
no se marchita ni deja de dar fruto. Amén. No se marchita ni deja de dar fruto. Y el versículo 9 dice, el corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas. ¿Quién puede decir que lo conoce? El Señor. Yo lo conozco. Yo que escudriño la mente y pongo a prueba el corazón. Dice que pago a cada uno según su conducta y según el resultado de sus obras. Entonces, yo puedo ver que la palabra de Dios es de enorme bendición a nuestra vida y quiero mostrarlo y hablar de 4 maneras. Quiero compartirle 4 maneras que la palabra de Dios nos bendice. Y vamos a ver 4 formas. La primera, si tenés ahí para anotar, la primera, la palabra de Dios nos bendice fortaleciendo nuestra relación con Dios. La palabra de Dios nos bendice fortaleciendo nuestra relación con Dios. ¿Querés fortalecer tu relación con Dios? ¿Querés tener una relación con Dios más fortalecida? O como vimos el domingo pasado, ¿querés tener la mente de Cristo? O sea, tener esos mismos pensamientos, tener esa misma comunión que tenía Jesús con el Padre. Bueno, es muy sencillo. Hay que estudiar la palabra de Dios. Hay que escudriñarla, hay que meditarla, hay que leerla. Es simplemente eso. Simplemente eso. Estudiar la palabra de Dios, leerla, escudriñarla. O sea, escudriñar quiere decir como un perro que empieza a escarbar para buscar su hueso. ¿Sí? ¿Lo vieron esa imagen alguna vez? Que los perros empiezan a escarbar y con las uñas van sacando la tierra y van sacando hasta que encuentran ese hueso, ese tesoro. Eso es escudriñar la Biblia. O sea que nos está hablando de que no es una cuestión solamente de leerla por arriba, sino que hay que ir más profundo. Y para poder entender este concepto de fortalecer, vayamos a Oseas 6.6. Oseas 6.6. Si querés anotarlo ahí en tu cuaderno, así después podés estudiar esta palabra y la podés leer. Pero dice Oseas 6.6. Lo que yo quiero de ustedes, está hablando Dios, dice, lo que yo quiero de ustedes es misericordia, en otras versiones dice amor, y no sacrificio. Conocimiento de Dios más que holocaustos. ¿Se dan cuenta? O sea, el pueblo de Israel ya se había, ¿cómo decirlo? Se había ya engolosinado con Dios. Ya era una cuestión, acuérdense, cuando Dios los saca del pueblo de Egipto, una nube de día tapaba el fuerte calor y los guiaba, y de noche, que hacía mucho frío ahí en el desierto, una columna de fuego los iluminaba y los guiaba. O sea que imagínense que qué mayor prueba sobrenatural de Dios, que ellos veían a Dios de día y de noche, lo veían. Clamaban por comida y caían las codornices. Veían cuando Moisés subía al monte y Dios hablaba cara a cara con Moisés, y veían esos truenos y toda esa sobrenatural imagen de Dios hablando con Moisés, y Moisés cuando bajaba dice que su rostro estaba resplandeciente, esa Shekinah de Dios estaba en Moisés porque había hablado con Dios, y dice que el pueblo no resistía eso y se caía. O sea, así que imagínense que después de vivir permanentemente esa relación con Dios, fíjense lo que Dios le tiene que decir al pueblo, que es que lo que Dios quiere nada más que de nosotros es amor, que lo amemos, y no un sacrificio.
No que vayamos caminando a Luján 20 veces para mostrarle nuestro amor. No, que lo amemos. Y dice conocimiento de Dios. O sea, que cuanto más conocemos a Dios, eso es igual a amarlo. O sea, amar a Dios es igual a conocerlo. ¿Cómo conozco a Dios? Estudiando su palabra. Estudiando su palabra. Ahora, el capítulo 6 de Osea dice, vengan, volvamos nuestros ojos al Señor. Eso es lo que le está diciendo el profeta al pueblo. Vengan, vamos a volver nuestra mirada al Señor, porque estamos mirando para otro lado. Hemos desenfocado la mirada. Y dice en el versículo 4, ¿qué voy a hacer contigo, Efraín? ¿Qué voy a hacer contigo, Judá? Los pueblos. La piedad de ustedes es como una nube matutina. Es como el rocío del amanecer, que pronto se desvanece. Hablando de emociones, que vimos el miércoles. Las emociones. Arrancamos con la furia, sí, yo voy a estudiar, sí, yo a partir de este año voy a hacer el devocional todos los días, voy a leer la Biblia los 365 días del año. Y tengo un déjà vu, esto lo predicamos el primer domingo de este año, creo. O sea, de arrancar, ¿se acuerdan la palabra de Dios para nosotros este año? Agradecimiento. Ser agradecidos. Y después se va desvaneciendo, dice el Señor. La piedad de ustedes, la piedad, el amor, eso que les quema en el fuego, se va, es como una nube, es como la neblina, quiere decir, que empieza a salir el sol y se desvaneció, no hay más neblina. Dice, el amor de ustedes para conmigo es como esa neblina, se va, sale el sol y se va. Es como ese rocío del amanecer que se empieza a secar. Así que es a través de la palabra de Dios que nosotros conocemos más de Él, cómo piensa, qué le agrada, cuál es su voluntad. ¿Cuál es su voluntad para el mundo? ¿Cuál es su voluntad para cada uno de nosotros? ¿Cuál es su voluntad para cada uno, para cada familia? Entonces, si querés conocer más de la voluntad de Dios, si querés conocer más de Dios, bueno, estudiando su palabra vas a conocerlo mejor. Es por medio de la palabra de Dios que Él habla a tu vida. Es por medio de la palabra de Dios. Cuando nosotros leemos la Biblia, la palabra de Dios viene a hablarnos a nosotros. O sea, cuando nosotros la leemos es Dios hablándonos a nosotros. Es Él mismo hablándonos y nos declara su voluntad, que es lo que Él quiere que nosotros hagamos acá en la tierra. Fíjense qué importante que es leer la palabra de Dios. También la palabra de Dios es una carta de amor que Él escribió. Es esa carta de amor que es la forma a través de la cual Él se quiere comunicar con nosotros. Y quiere que la leas para poder llenarte de Él, para que nos podamos llenar de Él, de esas bendiciones. Yo me acuerdo cuando me fui a estudiar a misiones a los 13 años, que yo esperaba las cartas de mi papá y de mi mamá. Y cuando llegaba una carta, para mí era toda una alegría, la leía con unas ganas, que después de leer esa carta yo me sentaba y sacaba mi cuaderno y las viromes y empezaba a escribir. Y esa era la manera que nosotros teníamos de relacionarnos, pues yo me fui a estudiar 1000 y pico de kilómetros de distancia. 13 años tenía. Y la única manera era por carta. Por carta. Entonces, esa es la manera que Dios decidió comunicarse con nosotros. Por eso es muy importante la lectura de la palabra de Dios. Por eso es muy importante leer la Biblia. Y es a través de mi relación con Dios que todo el fruto se produce. Es a través de esta relación que se produce ese fruto
que mucho fruto, dice. Entonces se produce a través de esta relación, de la lectura de la palabra, porque ahí es donde Él me habla a mí y yo le hablo a través de la oración. Esa es la relación que tenemos con Dios. Lo que dice acá el salmista de la palabra de Dios es que si vos meditas en ella, vas a producir mucho fruto en tu vida. Amén. Mucho fruto en tu vida. Entonces la pregunta es, ¿estás viendo fruto en tu vida? ¿Estás viendo fruto en tu vida hoy? Y no solo si estás viendo fruto, estás viendo mucho fruto. Mucho fruto. ¿Cómo estás viendo tus hojas? ¿Están verdes? ¿Están con alegría, con gozo, con vida? ¿O están marchitas como veíamos en el otro? Cuando vos tenés una fuerte relación con Dios, vas a producir frutos. Y lo que me gustó es ese contraste con Jeremías 17:8. O sea, el que tiene esta relación con Dios está plantado junto a aguas. Y el agua nutre nuestra vida, la llena de vida. Entonces dice que, bueno, no te vas a dar cuenta cuando venga el día malo. No te vas a dar cuenta cuando venga el calor, no te vas a dar cuenta cuando venga el frío. Está hablando de esos problemas generales. Y el contraste con el que no tiene una relación con Dios, o sea, con el que confía en el gobierno, con el que confía tal vez en sí mismo, con el que confía en el otro, y dice que no va a ver cuando venga algo bueno, o sea, todo lo ve malo. Este país nunca va a salir adelante. Este gobierno que no me ayuda a salir. ¿No? O sea, entonces, ¿cómo estás viviendo hoy el aislamiento? ¿Cómo lo estás viviendo? ¿Lo estás viviendo como algo malo? ¿Te está afectando el aislamiento? ¿Estás en el medio del desierto? ¿Estás pasando calor? ¿Estás pasando frío? No me refiero al frío natural del clima. ¿O estás llevando mucho fruto? Esa es la imagen que el salmista nos quiere dar en esta noche. Es lo que Jesús nos enseñó, que si estamos conectados a la vid, si estamos conectados a Él, si estamos teniendo una relación con Él, una fuerte relación con Él, vamos a llevar mucho fruto. Mucho fruto. Nuestra relación con la Trinidad, con Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, con esta Trinidad, es clave, es clave. Esa es la clave de nuestra relación con Él. O sea, estar unidos. ¿Para qué? Para que haya multiplicación en nuestra vida. Esa es la clave. Esa es la única manera que vamos a poder multiplicar el fruto. ¿Se acuerdan que lo habíamos visto? Un fruto o una semilla da un árbol que da muchos frutos y da muchas semillas. Entonces eso es multiplicación. Cuando nosotros leemos su palabra y nos nutrimos de ella, nos estamos relacionando con Dios. Entonces vamos a multiplicar los frutos. Así que si vos querés multiplicar las bendiciones, entonces tenés que meditar constantemente en la palabra de Dios. Tenés que estar meditando constantemente. Cuanto más medites, el salmista dice de día y de noche, eso nos quiere decir todo el día, todo el día. Pero vos sos un fanático. Cuanto más meditemos en la palabra de Dios, más vamos a multiplicar las bendiciones de Dios en nuestras vidas. Amén. Y más vamos a bendecir a los que están al lado nuestro. Amén. Esa es la ecuación matemática. Esa es la ecuación. Dice Proverbios 2:6. Proverbios 2:6.
porque el Señor da la sabiduría. Da la sabiduría. Conocimiento y ciencia brotan de sus labios. Aleluya. ¿Y cómo yo recibo esa sabiduría? Leyendo la palabra de Dios. Porque dice, conocimiento y ciencia brotan de sus labios. O sea, es la palabra de Dios la que yo leo. Es la misma boca de Dios hablándome a mí. Es conocimiento y ciencia pura. Y dice Juan 7:38, de aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Y esto me gustó porque acá la coma, en el español, uno puede leerlo de dos maneras diferentes. Y fíjense cómo se puede leer. Dice Jesús, de aquel que cree en mí, como dice la Escritura, o sea que, ¿cómo hay que creer en Cristo? Bueno, tenemos que leer la Escritura para poder saber cómo creer. Amén. Ahora, si yo leo la Escritura y creo, como dice la Escritura en él, dice que brotarán ríos de agua viva de mí, brotarán. Ahora, fíjese que se puede leer como de aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. O sea, ¿cómo dice la Escritura que brotarán ríos de agua viva? Bueno, hay que estudiarla y escudriñarla. Porque hay muchas maneras para que broten ríos de agua viva en mí. Lo primero es recibir a Jesús. Porque dice, el que tiene sed, venga a mí. Que yo le voy a dar un agua. Que si bebe de este agua, no tendrá sed jamás. Aleluya. Entonces, cuando yo recibo esa bendición, después van a brotar ríos de agua viva. Entonces yo tengo que ver después, ¿qué es eso? Como le dijo Abraham, te voy a bendecir para que seas de bendición a otro. Amén. ¿Y cuáles eran esas bendiciones? Bueno, hay que ir a la palabra y verlas. Aleluya. ¿Se dan cuenta cómo se puede leer de dos maneras un mismo pasaje? Así que la palabra también produce vida espiritual. Nos da vida espiritual. La vida espiritual fluye de adentro hacia afuera. Y esto es interesante, porque hay veces que nosotros queremos maquillar el afuera, pero adentro, como le dijo Jesús a los fariseos, ¿no? Sepulcros blanqueados. O sea, por fuera eran hermosos. Eran unas tumbas divinas, blancas, lindas. Ahora, adentro, uy, horrible, horrible. Entonces, dice que la vida espiritual fluye de adentro hacia afuera, nunca es al revés. Mientras más nos fortalecemos en nuestra relación con Dios, más fluirá la vida de Dios en todas las dimensiones de nuestra vida, en todo lo que hagamos, en el matrimonio, en el trabajo, en la sociedad, a donde vayamos, ríos de agua viva van a fluir y va a ser de bendición para otros. Amén. Pero primero tiene que fluir desde adentro. El árbol, ¿cómo lo ve? La imagen del árbol, ¿cómo está? Por fuera está seco. No hay agua por fuera. Ahora, el agua, ¿cómo es? Nutre las raíces que van por adentro, lleva la savia por dentro del tronco y ¿cómo se manifiesta? Con hojas verdes y mucho fruto. Mucho fruto. ¿Se dan cuenta la imagen? Entonces la palabra de Dios nos produce vida espiritual. Vida espiritual. Si estamos plantados en el agua de vida, que es Cristo, la roca, esa peña que Moisés golpea para que salga agua. Este es Cristo. Si estamos plantados en el agua de vida, entonces ahí sale nuestra relación con Dios. De ahí nos nutrimos. Y cuando nuestra relación es fuerte, entonces vamos a ser fuertes en todas las demás áreas de nuestra vida. En todas. No tenemos que andar viendo, bueno, acá estoy flojo de papeles.
en esto estoy flojo de papeles. No, no, no. Si yo me conecto con Dios y me nutro del agua de vida, entonces yo voy a ser fuerte en mi relación en el matrimonio, voy a ser fuerte en mi relación de amistad, voy a ser fuerte en cualquier área de mi vida. ¿Por qué? Porque si permanezco firme en la palabra de Dios, entonces todo fluye de adentro hacia afuera. Todo va a fluir de mí hacia el otro. No voy a esperar nada del otro. Va a fluir de mí hacia el otro. Amén. De ahí que sale el fruto. De ahí sale el fruto. ¿Qué fruto? Bueno, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, dominio propio, la sabiduría de Dios. Todo es producto de mi relación con Dios. ¿Querés ser una persona más fructífera? Entonces, entra en la palabra de Dios, medita en la palabra de Dios, escudriñá, lee la palabra de Dios. Nunca es mucho. Nunca es mucho. Amén. Amén. Segunda forma. La palabra de Dios nos bendice porque nos alimenta espiritualmente. Nos alimenta espiritualmente. Buscá Mateo 4:4. Jesús está en el desierto. ¿Se acuerdan? Es llevado por el Espíritu Santo para probarlo. Y Jesús, después de estar 40 días, dice esta palabra. Mateo 4:4 dice: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así es. O sea, fíjense que acá Jesús nos está diciendo, o sea, vos podés alimentarte físicamente, pero si solo te alimentás físicamente y no te alimentás de Dios, hay una parte tuya que está muerta o se va a morir. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que Jesús está diciendo. No solo de pan vive el hombre, o sea, hay que alimentarse de pan, pero no solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, acá Jesús está comparando el alimento físico con el alimento espiritual. Y esto Jesús lo dijo ahí en el desierto, 40 días de ayuno estaba, ¿no? Y era tentado por el diablo, y el diablo lo quiere tentar, a ver, con el poder que Jesús tenía. El diablo sabía clarísimo que Jesús era el Hijo de Dios. No, la tentación no pasa para ver si era hijo o no era hijo. Jesús sabía perfectamente si era hijo o no. La tentación pasaba porque Jesús tenía hambre. 40 días de ayuno. Y la tentación pasaba por el hecho de decir, usa tu poder para vos mismo, para saciar el hambre, para saciar la carne. ¿Se dan cuenta? O sea, sacia esa carne que vos tenés. Y cualquiera diría, a ver, no está mal. ¿Por qué Jesús no iba a usar su poder en convertir una piedra en pan? ¿Cuál sería el conflicto ahí? Si después Jesús fue y le dijo a Pedro, andá a buscar en un pez que va a haber unas monedas y pagar los impuestos. O Jesús le dijo, ven y trae, a ver, juntá lo que estos chicos tengan, y juntaron ahí 3 panes y 2 peces, bueno, y multiplicó y sobreabundó. Ahí usó el poder para él. Pero no era la voluntad de Dios en esta vuelta. No era la voluntad de Dios. Por eso él dice, no solo de pan vive el hombre, no solo tengo que satisfacer la carne, sino que yo tengo que satisfacer el espíritu con la palabra de Dios. Si bien necesitamos del alimento físico para ser fuertes físicamente, para tener energía y ser saludables,
pero también necesitamos el alimento espiritual para ser espiritualmente fuertes, para ser poderosos, y de esta manera poder avanzar en las cosas del reino. Si yo estoy pensando más en la carne, entonces no estoy avanzando en las cosas del reino. Dice 1 de Pedro 2:2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual. Fíjense, no adulterada, ¿para qué? Para que por ella crezcáis para salvación. Fíjense la comparación acá de Pedro, o sea, es la palabra de Dios nuestro alimento por el cual nosotros crecemos. Y volvemos a lo mismo, yo puedo crecer físicamente, pero no crecer espiritualmente. Y eso es un error porque puedo morir espiritualmente. Entonces, ahí es donde cuando nosotros nos alimentamos de la palabra de Dios, primero somos bebés. Eso es lo que Pedro nos compara, ¿no? Bueno, desear como niños recién nacidos el alimento, esa leche de la mamá, ¿para qué? Para crecer. Y uno lo puede ver en los hijos naturales, ¿no? Cómo van creciendo nada más que por tomar teta. Y van creciendo y van creciendo y van creciendo y se ponen fortachones hasta que empiezan a salir los dientes. Y ahí es donde Pablo dice, pero yo les tengo que seguir dando leche cuando ya tengo que darles vianda, o sea, un asadito les tengo que estar dando. Ya tienen dientes, son grandulones, le está diciendo. Pero son grandulones físicamente, pero espiritualmente no habían crecido. No habían crecido. Tenía que volver a los rudimentos primarios. ¿Por qué? Porque no pasaban de ahí. No pasaban de la mamadera, no pasaban de la mamadera. Claro, porque es más fácil, será, ¿no? Porque el crecer nos implica una tarea, una responsabilidad. Ya sos grande. Así nos decían, ¿no? Ya sos grande, tenés que trabajar o estudiar. Ya está. Vagos no voy a mantener, ¿no? Alguno lo habrá escuchado. Vamos. Eso se decía antes. Entonces, el alimento, la palabra de Dios nos asegura que vamos a crecer, que es un buen alimento, que nos va a hacer crecer espiritualmente, nos va a hacer madurar, nos va a hacer madurar. Entonces, ¿querés ser un gigante espiritual? ¿Querés ser el Goliat espiritual? ¿Querés ser un poderoso en las armas del Señor? ¿Un Jackie Chan? ¿Un Bruce Lee de las armas del Señor? Entonces tenés que leer la palabra de Dios. Tenés que estudiarla, memorizarla. Ya hoy se perdió esto de la memorización de la palabra de Dios, pero memorizala porque en esos momentos estamos entrando en estos tiempos donde la palabra de Dios escrita la van a querer borrar, la van a querer sacar. Gracias a Dios todavía en estos lugares no pasa, pero en otros lugares la única manera de poder llevar la palabra de Dios es mentalmente. Amén. O sea, memorizada. Y si nosotros hoy, que la tenemos físicamente, no la leemos y la memorizamos, ¿qué será de nosotros el día que no la tengamos? De nuestros hijos. ¿Qué será? ¿Se dan cuenta lo importante que es? Entonces tenemos que crecer espiritualmente leyendo la palabra de Dios. Ahí esa es la única manera que vamos a crecer, Y dice, de igual manera, tenemos que desear crecer espiritualmente. Eso es lo que está diciendo Pedro. Y para esto tenemos que alimentarnos de la palabra de Dios. ¿Querés crecer espiritualmente? Tenés que leer la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no nos va a dejar en el mismo nivel. Si yo leo la palabra de Dios, estoy creciendo.
Y no es una cuestión de sensaciones. Siento que estoy en el mismo lado. No, no, no. Estás creciendo. Pero hay un momento que ahí es donde se va a ver. Como es esto de la pandemia. Esto de la pandemia mostró cómo estaba cada uno, cómo estaba cada familia, cómo estaba cada iglesia, cómo estaba cada país. Lo mostró. Cómo estaba cada gobierno preparado para esto que se vino. Nadie lo esperaba. Vino, ¡puf! Y mostró cómo estaba cada uno. Lo mostró. Entonces tenemos que estar preparados. Tenemos que alimentarnos para estar seguros que estamos creciendo espiritualmente. Amén. Tercer forma, la palabra de Dios nos bendice porque nos da la victoria sobre el pecado. La palabra de Dios nos da la victoria sobre el pecado. Buscar Romanos 6:23, un pasaje muy conocido. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Duro Pablo ahí. Porque la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios, o sea, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y vayamos a Romanos 8, 1 y 2. Dice, por tanto no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan, ¿cómo? Conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea, si nosotros estamos espiritualmente vivos, ¿cómo estamos espiritualmente vivos? Leyendo la palabra de Dios, bien alimentados de la palabra de Dios. Si estamos bien alimentados de la palabra de Dios, vamos a estar espiritualmente vivos, crecidos, maduros. Entonces dice, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, unidos a los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Acá nos está mostrando que cómo realmente yo sé si estoy unido a Cristo, cómo realmente sé si estoy espiritualmente crecido, vivo, fortalecido, con poder del Espíritu Santo. Bueno, si ando conforme al Espíritu, pero si ando conforme a mi carne, alimentando mi carne, si lo único que me interesa son las cosas de la carne, entonces ahí la ecuación. Igual no estoy unido a Cristo, no estoy alimentado. No estoy vivo espiritualmente. Puedo ir a la iglesia, puedo congregarme todos los domingos, pero no hay fruto. ¿Se dan cuenta? No hay fruto. Entonces, el pecado siempre va a producir muerte, siempre va a producir muerte. Ahora, siempre produce destrucción. Donde hay pecado, hay muerte. Y lo que nos protege de ese poder destructivo del pecado es la palabra de Dios. Es lo único que nos protege a nosotros. Fíjense el Salmo 119, versículos 9 y 11. Salmo 119, versículo 9 y versículo 11. Dice, ¿cómo puede el joven limpiar su camino obedeciendo tu palabra? Dice el versículo 10, vamos a leer los tres. Yo te he buscado de todo corazón, dice esta persona, el salmista. Yo te he buscado de todo corazón, le dice a Dios. No dejes que me aparte de tus mandamientos. Fíjense qué oración. Y dice, en mi corazón he atesorado tus palabras, o sea, las he guardado, las he memorizado. O sea, las quiero poner en práctica. Dice, para no pecar contra ti. Fíjense qué lindo lo que está diciendo el salmista. Yo te he buscado de todo corazón y en mi corazón he atesorado tus palabras. Tus palabras. Cuando la palabra de Dios entra en mi corazón y la conozco, entonces puedo reconocer el pecado. Y si reconozco el pecado, entonces tengo el poder para alejarme de él. Tengo el dominio propio. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Cuando yo reconozco el pecado, ¿cómo reconozco el pecado yo?
leyendo su palabra, conociendo a Dios, conociendo qué es lo que le gusta y qué es lo que no le gusta, qué es lo que le agrada y qué es lo que no le agrada. Puedo discernir lo que es bueno y lo que es malo. Y cuando yo discierno lo que es bueno y lo que es malo, entonces yo me alejo de lo malo y elijo lo bueno. Elijo lo bueno. Ahora tengo el poder. ¿Se dan cuenta? Tengo el poder. Porque la palabra de Dios me ayuda a definir esa realidad. Es la que me ayuda, es la que me da fuerza. Y ahora estoy espiritualmente vivo, crecido. Y cuando estoy maduro en el Señor, entonces yo tengo el poder de decidir. Esto es lo que es bueno y esto no es bueno. Y me puedo alejar. Entonces, la palabra de Dios nos protege. Si vos querés ser una persona más fuerte en el Señor, si querés superar las tentaciones, si querés superar el pecado en tu vida, entonces la palabra de Dios nos dice que hay que confesar los pecados. Hay que confesar los pecados. Dice 1 Juan, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. O sea, la confesión hace que Dios nos limpie de todo pecado. ¿Y cómo entonces yo puedo confesar? ¿Cómo yo puedo saber? Bueno, 2 de Timoteo 3:16 dice, toda la escritura, o sea, toda la palabra de Dios que es inspirada por Él, dice que es útil para enseñarme, para redarguirme, para instruirme en justicia. ¿Se dan cuenta? Ese redarguirme ahí es donde me va mostrando. Esto está mal en tu vida. Esto que hiciste estuvo mal. Esto que no va más. ¿Se dan cuenta? La palabra de Dios es la que me muestra, es un espejo que me dice lo que estoy haciendo mal. Pero también la palabra de Dios me alienta a que si yo confieso mi pecado, Él es fiel y justo para limpiarme de ese pecado. Amén. Y me libra de ese pecado. Me voy. Entonces la palabra de Dios me protege. ¿Se dan cuenta? Del pecado, me protege. Nos muestra el pecado para poder pedir perdón y ser limpios. Por eso tenemos que llenarnos de la palabra de Dios. Cuanto más yo me lleno, entonces más me cubro del efecto negativo y destructivo del pecado. Más me cubro. Más me fortalezco. Amén. Y cuarto, la palabra de Dios nos bendice porque es una guía divina. Es una guía divina. Y vayamos al Salmo 119, versículo 105. Salmo 119, 105. Este es un pasaje que estuvo toda esta semana en mi corazón. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera o luz a mi camino. Este es un pasaje muy claro y muy sencillo. No hay como mucho para poder sacarle. Es muy claro, es muy claro. Ahora, de tan claro que es, muchas veces lo hemos olvidado, lo hemos dejado de lado. Y yo quiero situarlos para poder entender por qué el salmista dice esto. La Palestina de aquellos tiempos, a ver, cuando el salmista está escribiendo estas palabras, el contraste con la realidad que nosotros hoy vivimos es muy marcada. En aquella época no había electricidad, no había lámparas. Nosotros ahora tenemos una lámpara que nos está iluminando para que nuestro rostro esté radiante, iluminado. Pero en aquella época no había lámparas. Ustedes iban por la calle y no había un Edenor que te ponía una lamparita
cada 3, 4 metros para que vos puedas caminar todo iluminado. No existía, no había electricidad. Así que no había faroles en las rutas, no había focos en los autos. Entonces uno cuando iba, o sea, cuando el sol se iba, dice, una oscuridad total invadía la tierra. Invadía la tierra, no había luz. Entonces, sin una lámpara, una persona que iba de viaje, entonces, ¿qué pasaba? Vos podías ir caminando por una senda y podías perderte fácilmente. O podías desviarte. O tropezar con algún pozo o caer en un barranco. O sea, fíjense los peligros que había, que existían por no tener una lámpara. Y para avanzar con seguridad, una persona necesitaba de una lámpara. O sea, vos querías ir de un lugar a otro seguro, tenías que tener una lámpara. Era sí o sí. O tenías que esperar a ir de día. Pero en esa época había que ir a los lugares y vos tenías varios días de viaje y no se podía parar. Entonces eran necesarias las lámparas. Y las lámparas de aquel entonces eran unas pequeñas vasijas de barro que estaban llenas de aceite y tenían como una mecha, un cordón. Entonces ese cordón se llenaba de ese aceite y ahí con el fuego prendía. Y tenían unas como cadenitas con un palito y vos esa lámpara la ponías cerca de tus pies e iban iluminando pasito a pasito. Lo interesante es que estas lámparas no te iluminaban como hoy los faroles del auto, que 2, 3, 4 metros, no eran halógenas, que vos ponías la lámpara alta o la baja, no existía. Era paso a paso, paso a paso. Entonces, una lámpara de estas daba suficiente luz para que una persona fuese guiada de manera segura en su camino, pero paso a paso. Paso a paso. No había una luz que te iluminaba mucho. Era constante, dependías paso a paso de esta lámpara. ¿Sí? Una lámpara así te mostraba los puntos de peligro. O sea, la lámpara te iluminaba y te decía, te estás desviando, tenés que volver al camino. Te iluminaban los pozos, entonces los podías esquivar. Y te iluminaban que estabas cerca del acantilado. Pero una lámpara así podía hacer que la persona pudiera distinguir correctamente cuál era el camino correcto, hacia dónde estamos yendo. La lámpara la que te guiaba. Ahora, fíjense que la palabra es una lámpara a mis pies, que alumbra mi camino, alumbra los pasos hacia donde voy a ir. Esta es una expresión que me dice que Dios habla. Dios habla. La palabra de Dios es una lámpara que me guía. Y la palabra de Dios, palabra, me está diciendo que es un Dios que habla. Dios habla siempre. O sea, Dios habla siempre. Cada vez que yo leo la palabra de Dios, Dios me está hablando. Por eso se dice la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta? O sea, me dice que no está lejos. No es una palabra que fue. Es una palabra que está cerca, que yo la escucho, que es para mí. Cuando yo la abro y la leo, me está hablando a mí. No le está hablando a mi esposa, no le está hablando al otro, no le está hablando al vecino, me está hablando a mí. A mí me está mostrando. Me está diciendo que no es un Dios mudo, que Él habla permanentemente. Pero eso va a depender de mí, de cuánto más yo la abra. Si la abro mucho, Dios me habla mucho. Si la abro poco, Dios me habla poco. Esta es una expresión que me dice que Dios se comunica conmigo, se comunica, y que habla por medio de su palabra. En Juan 1.1 dice, en el principio era el verbo, palabra.
Jesús era el verbo, es palabra. En otra versión le dice, era la palabra. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Ahora, en el principio, antes de la caída, uno puede ver ahí en Génesis 3, cuando Adán entendía de la creación, cuando Adán estaba ahí, ¿cómo Dios se comunicó a Adán? Bueno, por medio de la palabra. Por medio de la palabra. Adán entendía de la creación porque Dios le hablaba. Y para que él entendiera de su relación con Dios, Dios le hablaba. Y era a través de la palabra que Dios le decía cómo relacionarse con él. Era por medio de la palabra cómo Dios le decía a Adán que se tenía que relacionar con los demás. Era por medio de la palabra que Dios le decía a Adán cuál era su propósito en el mundo, qué era lo que tenía que hacer Adán. Todo por medio de la palabra. Ahora, uno puede ver que en el capítulo 1 y 2 de Génesis podemos ver más de 14 veces la palabra y Dios dijo. Y Dios dijo, o sea, habló. Dios hablaba y pasaban cosas. Ahora, antes de que entrara el pecado al mundo, antes de que la maldición entrara, y esto está relacionado directamente con la dependencia total del hombre a la palabra de Dios, fíjense que Satanás le hace una pregunta a la mujer, al ser humano. Dice que Satanás, ahí en Génesis 3.1, le dice, con que Dios os ha dicho, ¿no? Con que Dios os ha dicho. Fíjense, lo que Satanás le estaba diciendo es, ¿realmente les habló Dios? ¿Realmente les habló Dios? La duda, ¿no? La duda te hace dudar. Satanás te hace dudar. Y con esa pregunta, Satanás distorsionó la palabra de Dios al hombre. La distorsionó, lo hizo dudar, lo hizo cuestionar la palabra de Dios y lo hizo apartarse al hombre de la palabra de Dios. Lo hizo esconder. Y uno ya conoce cómo sigue la historia, pero fíjense en Romanos 3:23, que dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Nosotros sabemos qué pasó cuando entró el pecado al mundo, pero fíjense cuánto amor de parte de Dios hacia el hombre, que dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo, y Él que justifica al que es de la fe de Jesús. Amén. O sea, mandó a su Hijo a rescatarnos de la oscuridad en la que vivíamos. ¡Cuánto amor! Amén. Del Padre para sacarnos de esa oscuridad en la que estábamos viviendo. Y dice Hebreos 1, del 1 al 3, que Dios, habiendo hablado de muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, dice que en estos días nos ha hablado por el Hijo, por Jesús. Dice, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria, fíjense, el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, con la palabra de su poder. Amén. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Se dan cuenta? Y Juan 1:1, cuando dice que
Jesús es el verbo, es la palabra, que dice que todas las cosas por Él fueron hechas. Dice que en Él estaba la vida, en Él estaba la vida. Dice que la vida era la luz de nosotros. Amén. Él, Cristo Jesús, es la luz de nosotros, de los que lo aceptamos. ¿Se dan cuenta? Él es nuestra luz. Y dice que la luz en las tinieblas resplandece. La luz en las tinieblas resplandece. Y las tinieblas no prevalecen, no prevalecieron contra ella, contra la luz. O sea, que si la palabra de Dios es una lámpara, Amén. que de la única manera que yo la acciono, la prendo, me guía, es encendiéndola, es leyéndola. Cuanto más leo yo de la palabra de Dios, más me lleno del Espíritu Santo. Amén. Entonces, más aceite tengo en esta lámpara, más luz voy a tener y más me va a guiar, más me va a guiar. Tenemos una guía divina en la palabra de Dios. Tenemos una guía divina. Lo único que tenemos que hacer es leerla, escudriñarla, estudiarla. Amén. Y meditar en ella. Así es. Porque la palabra de Dios te va a bendecir grandemente. Amén. 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 Cerramos nuestros ojos. Gracias. Oramos, Padre, en el nombre de Gracias, Jesús. Jesús, en esta noche. Te damos gracias, Gracias, papá. primeramente, Señor, porque Tu presencia, Señor. enviaste a tu Hijo para morir por nuestros pecados, Amén. para que Él pague, Señor, lo que teníamos que haber pagado nosotros. Pero lo enviaste, Señor, porque nos amás tanto, que querías tener una relación con nosotros. Y por medio de Jesús, que perdona nuestros pecados, que nos limpia, podemos acercarnos confiadamente, relacionándonos con vos, como antes, como siempre, como era en tu voluntad cuando nos creaste. Hoy podemos volver a ese jardín. Nos volviste a poner en ese jardín donde nos podemos relacionar. Por eso, Señor, yo te ruego en el nombre de Jesús, Señor, que nos des ese deseo de querer conocerte leyendo tu palabra. Ese deseo de los recién nacidos que necesitan de ese alimento espiritual que es de tu palabra. Que nos fortalezca, Señor, en esa relación con vos, cuando leemos tu palabra, cuando la escudriñamos, cuando la memorizamos, Señor. Queremos estar fuertes, poderosos, maduros espiritualmente. No peleando por pavadas, Señor. No tomando frío por cosas de los días malos. No estando angustiados por cuarentena o porque no hay cuarentena, porque hay trabajo, porque no hay trabajo. Queremos estar firmes en la roca que es Cristo. Queremos estar bien plantados, Señor, como árboles junto a aguas, donde nuestras hojas son verdes y donde podemos llevar muchos frutos, Señor. Amén. Padre, queremos que corran ríos de agua viva. Sí, Señor. Por eso, Señor, queremos comprometernos a estudiar más de tu palabra, a escudriñarla, a leerla, a memorizarla, Señor. Pon ese deseo en cada uno, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias. Gracias, Jesús. Gracias. Gracias, Señor. Amén y amén. 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 Bueno, mis amados, damos gracias al Señor por esta nueva emisión. Muchos de nosotros escuchando esto, la palabra, creo que
Estamos también entendiendo que hay momentos donde las emociones van y vienen y estamos también trabajando sobre eso. Creo que es un tiempo también para que podamos discernir que nosotros que somos hijos de Dios, que somos seres espirituales, si bien somos tripartitos, no sabemos que tenemos alma, cuerpo y espíritu, las emociones muchas veces quieren gobernar nuestra vida. Y hay un 80% entendiendo de que es lo que hace que muchos de nosotros nos movamos y tomamos decisiones y muchas veces respondemos o reaccionamos frente a situaciones emocionales. Este es un tiempo donde Dios nos está hablando muy claramente acerca de esto y creo que esta palabra en esta noche nos hace enfocarnos correctamente en cuál es nuestra roca firme, en dónde debemos plantarnos, de dónde debemos tomarnos, que es a través del conocimiento de Dios que viene a raíz, justamente hablando del árbol, la raíz, y tiene mucho que ver con lo que tomamos y lo que estudiamos, lo que meditamos y por supuesto lo que obramos en la palabra de Dios. Amén. En esta noche queremos dejarte porque es parte de lo que hemos entendido nosotros como familia también, que las emociones muchas veces quieren y vienen y nos agolpan y nos traen, seguramente te pasa a vos como nos pasa a nosotros, en momentos donde no sabemos qué responder o cuando respondemos y ya no sabíamos lo que habíamos respondido, cuando los hermanos, los padres, el matrimonio puede entrar en conflicto. Quizás ahí es donde tenemos que parar un poco y empezar a rever nuestra mirada, en dónde estamos plantados, qué estamos haciendo, desde qué lugar estamos tomando esas decisiones, ¿no es cierto? Así que en esta noche queremos dejarte una vez más, ¿no? La imagen, yo me quedo con esta imagen del árbol. Hoy veía mi parque porque lo estamos preparando, porque sabemos que mañana vamos a tener un tiempo seguramente de disfrute y a veces uno quiere que ya esté el pasto y el pasto no está, hay más tierra que pasto. De repente vos ves el nogal y el nogal yo lo miraba hoy y estaba más marchito que otra cosa porque bueno, se podó, porque hace frío, ¿no? Porque no es primavera, porque tal vez uno dice, yo quisiera haber nacido en primavera y tal vez salir y disfrutar del sol o en el verano, en noviembre, en pleno verano con el solcito, la pileta y el verde prado, pero resulta que no, que uno va a cumplir en julio. Y en este año, y en este tiempo, y en este hemisferio, estamos en invierno, en pleno invierno, hace mucho frío. Entonces, así como también la palabra de Dios nos enseña que vienen los días fríos, o viene mucho calor, ¿no? Pero que el árbol bien plantado, ahí, que su hoja no cae, que uno empieza a entender que no es el calor, que no es el frío, que no es la tierra, que no es lo frondoso del parque, sino lo que hay dentro de cada uno, y esa es la palabra viva de nuestro Señor Jesucristo. Que esta noche podamos disfrutar y ser agradecidos. Que así como el pastor al principio del año dijo, la palabra nos habla de ser agradecidos, ¿no? El agradecimiento, entrar por sus puertas con acción de gracias. Dar gracias porque está haciendo frío, dar gracias porque el parque no está tan verde, pero sabemos que en algún momento, como la esperanza, ese árbol va a florecer, el parque se va a llenar de verde, vamos a tener mucho fruto para la gloria de Dios. Así que si en tu parque tal vez no hay parque, tal vez está todo desértico o tal vez está seco, que puedas empezar a alimentarte en la palabra de Dios. Amén. Porque esa palabra es la que nos va a dar el fruto abundante. Amén. 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 YouTube, canal de YouTube, Comunidad Cristiana Renueva de Vida. Pueden darle like, me gusta y darle, siempre, nunca me gustó eso, pero dale clic a la campanita para que te lleguen las notificaciones.
Que se suscriban. Acá tenemos uno que sabe Ahí, a ver. y dice, a ver, vení, A ver, lo decís. nuestro hijo, A ver, el chiquitín, ¿cómo tiene nuestro que hijo, hacer? A el ver. youtuber. Hay que hacer así. Búsquenos, como dice, en comunidad cristiana no de vida. Sí. Se le da like, se suscriben, le va a aparecer unas campanitas y le dan la campanita ahí para que les lleguen las notificaciones de todos los videos nuevos y todos los vivos y todo eso. Y también pueden compartir el video para que las demás personas ya los puedan ver y sepan de Dios. Muy bien. Amén. Vamos Muy todavía, bien, vamos vamos. todavía. Así que bueno, ¿no? Qué lindo. Bueno, Bueno. qué así lindo. que hermanos, bendiciones, buena Amén. semana, arrancó con todo. El chef, dice, sí, el chef. Él cocina todos los panes, todo hace, es un lujo, la verdad. Sí. Así que Muy bien. muy bien, muy bien. Bueno, los amamos, los bendecimos. Bendiciones, Y hermanos. nos encontramos con los que sean ya en horas. Nos vemos a la mañana. Con otros nos estaremos mirando seguramente durante el día. Y con otros el miércoles. Los esperamos ahí firmes, Dios mediante, a las 8:30 el próximo miércoles. Dios Con los una palabra bendiga. poderosa. La palabra de Dios que es viva. Amén.